Bueno, hoy vamos a hablar de los contrastes que se dan en un país donde desaparece la legalidad y es sustituida por el caos y por la criminalidad. ¿Qué sucede? Que en las últimas semanas hemos tenido noticias muy graves, tanto de criminalidad de origen extranjero, por decirlo suavemente, y más concretamente magrebí, acostumbra a ser magrebí, y de unas situaciones donde a los ciudadanos se les convierte en criminales y a los criminales se les pretende convertir en ciudadanos. Esto no es una generalización, está sucediendo en casos muy concretos y por lo tanto quien me quiera acusar de que estoy generalizando entre intentando igualar criminalidad con inmigración masiva, pues se está equivocando, pero sí que es verdad que la inmigración masiva que se está dando en España está provocando la criminalidad, un aumento exponencial de la criminalidad. Y no porque todos los inmigrantes sean criminales, ni mucho menos. Sabemos bien de qué países proceden los inmigrantes criminales y de qué países no proceden. Pero evidentemente si abres la puerta a todos, pues entran todos. Entran los honrados, los trabajadores, los parásitos que vienen a aprovecharse de las ayudas y de los brazos abiertos, ¿no? Del corazón así de grande de Juanma Moreno y de los derechos humanos del señor Sánchez. Y los trabajadores también, claro, la gente trabajadora que viene a trabajar, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurren cosas como esta. Hace unos días, aquí cerca de donde yo vivo, en Esplugas de Llobregat, un magrebí asesinó a puñaladas, le propinó 9 puñaladas a una chiquilla de 16 años de origen asiático, es decir, inmigrante también, para que veáis que la criminalidad no perjudica a los españoles, perjudica a los españoles y a los inmigrantes honrados, a todo el mundo perjudica. Y la asesinó. Entonces, no voy a entrar en este debate abyecto y vomitivo de los medios de comunicación que enseguida dijeron que no era un ataque de violencia de género, pero sí que se preocuparon de decir que no era el ataque terrorista de un islamista, sino que era una persona que había perdido el uso de sus facultades mentales. Es decir, dependiendo de la procedencia, pues o eres un criminal o eres un enfermo mental, pero por intereses, no porque seas un enfermo mental, sino porque por intereses del discurso, del doble pensar de la Agenda 2030, que es al final lo que hay detrás de todo esto. Se está produciendo un racismo, correcto, pero un racismo contra los blancos, contra los heterosexuales, contra los creyentes y contra las pensadoras honradas. O sea que es un racismo inverso. Hace unas décadas existía el racismo y existía la desigualdad entre hombres y mujeres y existían muchas cosas. Y ahora estamos acabando en el racismo inverso, en una especie de vendetta, en una especie de karma mal orientado, o mejor dicho, en una especie de pagan justos por pecadores, que provocan mentes que solo pueden ser mentes de psicópatas criminales, que son los que nos gobiernan, ¿no? O desgobiernan, mejor dicho. Seguimos. El caso de esta chica, o mejor dicho, el caso de este criminal de origen magrebí, para variar, ha derivado en unas cuantas cosas. No ha sido el único apuñalamiento, como me han indicado ayer el Murciano Encaronado. El pasado fin de semana hubo 4 apuñalamientos en España. Pero os voy a poner unos más ejemplos, ¿no? Barcelona, 5 migrantes magrebíes armados con machetes han robado a un grupo de chicas en la parte baja del barrio de San Antonio. Esto en Barcelona. Algunos testigos informan de personas gravemente heridas con horribles gritos de dolor y personas tiradas en el suelo gravemente heridas. Bueno, esto es en lo que se está convirtiendo Barcelona. No dijo el otro día Sánchez en aquella cumbre de los narcotraficantes de todo el planeta que Barcelona iba a ser el principio. ¿El principio de qué? El principio de esto. El principio del caos, ¿no? Seguro, pues cuando saben que están siendo acorralados por su corrupción y su narcotráfico, pues lo único a lo que pueden acudir es al caos, que es lo que están provocando, el caos absoluto. Bueno, doña Gerpe da aquí su explicación, me parece muy interesante, muy correcta y ciertamente con palabras moderadas. Aquí hay otro compañero que da una explicación ya no tan moderada, porque realmente está indignadísimo, ¿no? Pero también me parece interesante, pues si la queréis seguir, como siempre os pondré el hilo abajo. Y luego hay un recordatorio aquí de Rubén Pulido que me parece muy, muy oportuno, que indica Torre Pacheco 2021, Algeciras 2023,
Vallecas 2025, Montefrío 2026, Esplugas 2026. ¿Sabes a qué se refieren? Al mismo perfil: armas blancas o vehículos, víctimas al azar o cristianas, proclamas de alabar en sentido de la llamada: los cristianos deben morir. ¿Son atentados terroristas? Por supuesto que sí. Atentados terroristas islamistas, además, se podían definir. Pero la policía de Marlaska ha decidido, o mejor dicho, el gobierno de Sánchez y su policía política de Marlaska han decidido que estos no son atentados islamistas. Esto son sus costumbres o es una cuestión de enfermedad mental. Bueno, yo creo que la enfermedad mental habría que buscarla en otro lado, no precisamente en los islamistas. Saben muy bien lo que se hacen los islamistas. Y cuando digo islamistas no me refiero a todos los árabes, por supuesto que no. Hay árabes honrados, hay árabes trabajadores, hay árabes, digamos, europeizados y árabes que siguen sus costumbres pero que no nos la quieren imponer. Pero no es el caso de estos criminales y de los que están entrando por las puertas completamente abiertas, ¿no? Del que ha provocado en España el gobierno español, el gobierno actual, ¿no? Desde hace 15 días. Desde el día 20, estamos a día 5 o día 6. Estamos a día 6, sí, desde hace 15 días. Bueno, más cosas. Aquí los medios oficiales sesgan datos, no contabilizan los entrados por mar en las Canarias, los envíos en avión a la península. Bueno, aquí tenéis que están ocultando datos de la auténtica invasión que se está produciendo en España. Invasión provocada por el efecto llamada de la regularización masiva, ilegal, absolutamente ilegal, hecha por decreto ley, cuando se tenía que haber hecho una ley a nivel parlamentario, porque se carga completamente la ley de extranjería, que algunos criticábamos por ser excesiva, pero ahora resulta que hay algo peor que tener una ley de extranjería excesiva, que es no tener ninguna ley, un país sin ley, ¿no? Que es lo que tenemos ahora. Bueno, aquí los progreñecos, bueno, esto de los progreñecos pasó, porque si no acabamos. Volvemos al hilo central y seguimos, ¿no? Seguimos con el caso de la niña asesinada en Esplugas, de la joven, ¿no? El ayuntamiento de Esplugas, donde un magrebí asesinado a una joven, otorgó 30.000 euros a una fundación islámica vinculada a Hermanos Musulmanes. Hermanos Musulmanes es una organización islámica terrorista e integrista, señalada como terrorista en el Parlamento Europeo y donde se ganó la votación, por cierto, que a la que se opusieron los socialistas, para variar. Y bueno, cuando algunos dicen que los socialistas tienen las manos manchadas de sangre de los atentados terroristas de estos integristas, tienen toda la razón, porque son los socialistas los que han abierto las puertas a esta gentuza. Y pero no solo en España, en toda Europa. Así que tienen toda la razón. Los socialistas tenéis las manos manchadas de sangre de este incremento de la criminalidad y del terrorismo internacional en España y del narcotráfico también, al que me referiré ahora después. Estos son contrastes, ¿no? Otro ejemplo. Un grupo de jóvenes se enfrenta a un pedófilo marroquí cuando acosaba a una menor de un hospital liberal y evita la violación. Bueno, aquí una actuación, digamos, ciudadana o popular, porque si no la chica estaría en otras circunstancias, ¿no? Si tuviera que esperar, por ejemplo, a que le ayudara la policía, ¿no? Que es vergonzosa la actuación de la policía, tanto de la Policía Nacional como de los Mossos de Escuadra, que se dedican pues a secuestrar niños por orden de los servicios sociales, separarlos de sus padres, a atacar a personas de nacionalidad española por cuando acuden a la autodefensa o a la defensa propia, perseguir a personas, pues como pasó con la pandemia, porque no se ponían la mascarilla, que todos sabemos ahora por qué tanto empeño en ponerlos las mascarillas, ¿no? Caso Coldo, caso Ábalos, para tener unos ingresos extras, ¿no? Unas mordidas extras, aprovechando que los contratos no tenían que pasar por los controles típicos de los contratos con la administración, en el momento que desaparecieron esos controles porque había una situación de emergencia, que se inventaron, por cierto. Aquí otro ejemplo. Mohamed Rifai, el violador marroquí de una niña de 14 años en Hortaleza, entró ilegalmente en España en enero de 2024. Esto es en Madrid, que en Madrid también están pasando cositas. Recorrió Francia, Alemania y Suiza. Acumuló numerosas detenciones confirmadas por fuentes de Europol. Todo ello antes de volver de nuevo a nuestro país. Bueno, aquí hay una cuestión. Hasta ahora el incremento de la criminalidad se estaba produciendo en las grandes ciudades,
porque ahí derivaban a los inmigrantes que venían por Canarias o por Barajas o por donde vinieran. Pero ahora con esta apertura total de fronteras y la revolución masiva y el efecto llamada, estas situaciones se van a repetir tanto en grandes ciudades como en pequeñas ciudades como en los pueblos de toda España. Entonces esto lo vamos a ver, bueno, en Andalucía ya lo saben, que han pasado situaciones semejantes en algunos pueblos. En Cataluña también lo sabemos, y en el País Vasco también lo van sabiendo y pronto lo van a saber en toda España. En Madrid también han pasado casos. Actualmente hay tiroteos, apuñalamientos, navajazos, cosas que no se habían visto en España o se veían muy poco hace 10, 20, 30 años y que ahora son demasiado habituales. Yo diría que son el pan nuestro de cada día. ¿Y cuál es el contraste aquí? Pues que mientras se hace la vista gorda con la criminalidad y la delincuencia, si alguien actúa en defensa propia, pues te vas a la cárcel. Y si estás en silla de ruedas y te defiendes de alguien que te quiere agredir o robar, pues un juez dice que hay riesgo de fuga, una persona en silla de ruedas, y te meten en la cárcel y tira la llave. Es el ejemplo reciente, ¿no? Está aquí, el diestro lo explica. Un saludo desde aquí a Jorge, el diestro, que hace una brillante labor. Aquí tenemos a otro chico que fue apaleado por un hombre de origen marroquí por defender a una mujer embarazada. Este es el nivel, ¿no? Un marroquí estaba atacando a una mujer embarazada y el joven español que la intentó defender, pues mirar cómo le han puesto la cara. Otro caso, otra agresión a una señora de 69 años en el portal de su casa en Almuñécar, Granada. Lo que os comentaba, por Andalucía también empieza a ser habitual todo esto. Que tomen nota los andaluces ahora cuando vayan a votar dentro de 2 semanas. ¿Y quién ha provocado esto? ¿Y quién puede evitarlo, no? O al menos promete evitarlo, esperemos que lo cumpla. Ya sabéis, prioridad nacional. Laureano Viña revela quién financió el PSOE de Felipe González. Pero antes de poneros este vídeo, os voy a poner otro que me parece muy interesante. ¿Por qué España se ha convertido en un estado, en un narcoestado, no? Porque la criminalidad también viene de ahí, del narcoestado, no viene solo de cierta inmigración. No, viene de esto. Especializado en el mundo de las narcolanchas. ¿Cuántos años estás dedicándote a esto? Toda la vida, desde pequeño al final lo ves ahí en la calle. ¿Qué conocimiento debe de tener una persona que se dedica a ser piloto de narcolancha? Hay que saber sobrevivir. Bueno, empezamos con mi internet. Estás especializado en el mundo de las narcolanchas. Aquí la historia que explica en esta entrevista con una persona que está camuflada porque es un policía, seguramente, no sé si es policía o guardia civil, explica que en el momento que el señor Marlaska se carga todo el Oconsur, que era el sistema policial que había en toda la zona de Algeciras y de Gibraltar para frenar la entrada de droga masiva que había allí, y deja que los narcotraficantes vayan en sus lanchas y lleguen hasta Sevilla, como el que dice, pues, y sucede lo que sucedió con aquellos dos guardias civiles que murieron. Desde aquí mi pésame, que los dejaron abandonados a su suerte con un montón de narcotraficantes que tenían muchas más armas y más potencia de fuego que ellos, y ellos no tenían casi medios y por eso murieron, ¿no? Pues como os digo, esto lo ha provocado Marlaska al cargarse el sistema de lucha contra el narcotráfico en el sur de España. Esto en realidad lo ha hecho en toda España, porque el PSOE es un partido de narcotraficantes de toda la vida. ¿Y por qué digo esto? Que a algunos os puede parecer una barbaridad, porque es cierto, porque Felipe González invitó, ya cuando ganó en 1982, por el cambio, ¿verdad?, ya invitó a Pablo Escobar a la fiesta de celebración de aquella victoria. Y luego está lo que explica en el vídeo que os iba a poner ahora. Bueno, lo después ya lo hemos comentado más o menos. Habrán más consecuencias seguramente. También habrán consecuencias a nivel electoral, por supuesto. Aquí subirá Alianza Catalana y Vox. Pero no por nada, no porque la gente se haya vuelto de extrema derecha, sino porque la gente está hasta las narices de tanta criminalidad y tanta corrupción. Y entonces los partidos que no se han manchado las manos en los últimos 40 años, pues tienen gran ventaja. Si luego además cumple lo que prometen, pues seguramente ese voto se solidificará. Se hará habitual, no será un voto solo de protesta o
o puntual, sino que posiblemente será un voto concreto, ¿no? Y extendido en el tiempo. Pero eso ya dependerá de lo que pase, de si llegan al poder, de lo que hagan cuando lleguen al poder, etcétera, etcétera, ¿no? En Cataluña va a haber un vuelco electoral, ya lo he comentado en otros vídeos, y además yo creo que nos va a venir muy bien a todos. Algunos para ponerles en su sitio y otros para que descubran lo que es la mano dura, ¿no? Que en un momento en que esto es un despiporre, pues es lo primero que hay que hacer. Os quería poner un vídeo de Bukele, lo que está haciendo en El Salvador, seguramente ya lo sabéis, que ha metido a todas las bandas de narcotraficantes, las maras de su país en la cárcel, en cárceles de máxima seguridad, los ha puesto a trabajar y el país pues casualmente ha mejorado. Es un país que de ser extremadamente pobre ahora es rico, es un país que de tener una delincuencia desbocada y una peligrosidad por ir por la calle ahora es seguro. Es un país que está recibiendo inversiones y es un país que está recuperando su amor propio. Todo lo contrario que está pasando en España. De ahí el otro contraste, ¿no? Y hablando de contrastes, ya que os estoy comentando todos los contrastes estos que tenemos, os voy a comentar dos contrastes más. Uno es, bueno, aquí tenéis, agreden a un joven militante de Vox en Granada. Este es el otro contraste. Como hay partidos que dicen que son muy democráticos y muy progresistas y lo que se dedican es atacar a militantes de Vox, incluso a altos cargos como la diputada Julia Calvet en el pasado San Jordi, o atacar paradetas, eso, porque sí, porque ellos son los demócratas y tienen derecho a palizar y a atacar y a insultar a los que no somos demócratas, ¿no? Porque claro, somos los que pisoteamos la Constitución, ¿no? Los que somos de Vox, por ejemplo, o los que no son de sus partidos woke, esos son los que pisotean la Constitución, o sois vosotros los que sostenéis y mantenéis la impunidad de la corrupción y además tenéis las manos manchadas de sangre de los últimos acontecimientos gravísimos que están sucediendo en toda España en relación tanto al narcotráfico como a la criminalidad y a la ausencia total de justicia y legalidad que hay en este país desde que está Pedro Sánchez. Bueno, ya era poco frecuente o escasa anteriormente, pero es que ahora es inexistente. Bueno, os voy a comentar lo del narcotráfico, luego os comentaré otra cosa también antes de acabar el vídeo. Aquí la paciencia de la policía es limitada si se enfrenta a alguien de fuera, pero con un español, pues sí que se ponen más duros, ¿no? Eso os acabo de comentar también. Y aquí está el tema del... Aquí está el vídeo, a ver si tenemos más suerte con el otro. Sí, vamos a tener más suerte con el otro, el de Viña. Perdonadme, aquí, os lo pongo, ¿eh? Gana las elecciones en el 82. ¿Tú sabes quién pagó la campaña de Felipe González del 82? Pablo Escobar Gaviria. ¿Y sabes quién vino a la toma de posición de él? Pablo Escobar Gaviria. De eso nunca salió nada, ¿verdad? Pues es así. Y vino a la toma de posición cuando cerraron el Eurowilding o un hotel de esos. Y quien cerró el hotel y quien pagó todo eso fue Pablo Escobar Gaviria, señor. ¿Tú le conociste a Pablo Escobar? No, señor. ¿Sabes? En el 83 gana las elecciones, toma posición en el 83. Nombra ministro Barrenuevo. Cuando Felipe González gana las elecciones... Bueno, aquí lo explica una persona totalmente autorizada, porque es un narcotraficante, o ex narcotraficante, Laureano Viña, es un narcotraficante gallego, que indica pues lo que os he comentado antes, por si alguien quisiera acusarme de opinador, o que en este canal decimos estupideces, pues no, resulta que para persona autorizada otro narcotraficante, ¿no? Que sabe de lo que habla. En las sedes del PSOE nunca ha faltado la cocaína, ¿sabéis? Con eso os lo digo todo. Y ahora viene la última parte que os quería comentar, que también tiene tela, y es otro contraste, ¿no?, que hay, que es el contraste que os estaba explicando de la violencia política, ¿no? De estos matones que van de demócratas y van amenazando, acosando, como por ejemplo esta gentuza que ha ido a la casa del juez Peinado, el que está juzgando a la señora Begoña Gómez, porque un exdiputado socialista, que está también metido en la corrupción, un tal Jabonero,
ha indicado dónde estaba su casa. Y han ido allí, supongo habrán sido gente con el carnet de PSOE, unas cuantas charos, unos cuantos infiltradillos, y han ido allí a liársela al juez Minado. Uno de los pocos jueces honrados que quedan en España, por cierto, y honestos y valientes, porque para ser un juez honesto en España tienes que ser honesto y tienes que ser bastante valiente. Esto es el nivel, ¿no? Son los de los scratches y los que van también a reventar mítines, y los que, seguir así, que al final haréis que el señor Abascal gane las elecciones, de verdad, seguir así, porque al final lo mismo lográis que Abascal gane las elecciones, con lo cual os estáis cubriendo de gloria, aparte que estáis demostrando ser unos delincuentes también y unos hipócritas, que es lo que sois los de la izquierda, unos absolutos hipócritas. Vais dando lecciones de honradez y sois unos sinvergüenzas, ¿vale? Quiero concretar también, me refiero a los altos cargos, a todos los enchufados, los de los chiringuitos, las de los chiringuitos, los sindicalistas come gambas, y los medios de comunicación vendidos. No me refiero a la gente que haya votado socialista o que se sienta socialista. Lo que sí que le pediría a esa gente es que valore si eso es realmente lo que ellos votaban. Libertad, igualdad, fraternidad. O esto es otra cosa. Yo creo que es otra cosa, ¿no? Ya va siendo hora que os deis cuenta, ¿no? Como siempre, no os pido que votéis a la derecha si no os consideráis derechas, por supuesto que no. Eso ya lo haremos otros. Os pido que no votéis a una panda de sinvergüenzas y de criminales y os quedéis en vuestra casa. Eso sí que os lo puedo pedir. Porque de verdad no pasará nada. Y si tanto os molesta o luego viene la derecha y monta un estropicio y nos gusta, pues ya tendréis ocasión de votar a un partido nuevo. Digo un partido nuevo porque el PSOE para mí está muerto y para vosotros debería estarlo también. Deberíais enterrarlo vosotros precisamente. Pero tendríais que crear otra cosa nueva, diferente. Porque esto no hay por dónde cogerlo ya, ¿eh? Es demasiado. Quiero acabar con lo de Julia Calvet porque no me parece una cosa poco importante. Me parece un caso paradigmático. Aquí lo tenéis, aquí Abascal les llamó ratas a Marlaska y a Sánchez el otro día. Las ratas no son tan peligrosas, yo creo que se quedó corto. Pobres ratas, tampoco tienen la culpa de todo, ¿no? Tuvieron la culpa de la peste, pero desde luego no tienen la culpa de lo de Valencia, ni tienen la culpa del tren de Ademuz que descarriló, ni del apagón, ¿no? Estos sí, estos son peores que las ratas. Lo del concepto de rata es insultar a un pobre animalillo que al fin y al cabo tiene muy mala fama y en parte inmerecida, ¿no? Aquí tenéis cómo agreden a la diputada Julia Calvet. ¿Esto es ser demócratas, de verdad? ¿Este es el concepto que tenéis de la democracia? ¿Atacar a esta joven? Y claro, como siempre decís que los de Vox son unos extremistas, os voy a presentar a Julia Calvet. Aquí hay una protesta que se hizo un día después en el Ayuntamiento de Barcelona por parte de los concejales de Vox, que fue oportunamente ocultada por los medios de comunicación mamporreros y vendidos de Cataluña, que son la mayoría, pero que aquí aquí el propio Vox de Barcelona pues tiene que hacer la información y yo la comparto. Y aquí la Julia Calvet muy oportunamente indica que si los jóvenes almerienses quieren que la prioridad nacional inspire todas las políticas, deben darle a Vox la fuerza suficiente para que priorizar lo nuestro sea una realidad. Y de paso que haya un poco más de seguridad, ¿no?, en este país, o que vuelva a ver la seguridad que había antes. Y aquí os presento a Julia Calvet, que como veis tiene una pinta de extremista algo espectacular. Vamos, la joven... mirad. Es esta chica que se explica pues con toda la tranquilidad. Aquí explica lo de la prioridad nacional. No sé si... A ver, si vamos a tener suerte. Es un placer estar hoy aquí en Almería. Primero, pues agradecer el gran trabajo que se está haciendo aquí desde el equipo de Vox Almería. Y la verdad que nos hemos trasladado aquí en esta tierra, sobre todo pues para escuchar a los jóvenes, pero sobre todo para darles un mensaje de esperanza, ¿no? Y decirles que esa ola de sentido común que está recorriendo España pronto va a llegar
a esta tierra, una tierra que está asediada por un proceso de sustitución sin precedentes, donde las calles, donde los usos y las costumbres sociales y los comercios ya no son propios, ya no son los nuestros, y eso pues se debe a unos responsables con nombres y apellidos que son el Partido Popular y el Partido Socialista, estas políticas bipartidistas que se han hecho de espaldas a los jóvenes y que han condenado pues a toda una generación a ser los últimos también de la cola, ¿no? Es un placer estar hoy aquí en Almería. Bueno, como veis, una persona muy integrista, ya lo veis, muy extremista y que se expresa de una manera nada moderada, ¿no? Lo digo con ironía, claro. Deciros que aquí tenemos organizaciones que han defendido el terrorismo, como Esquerra Republicana o las CUP, muy concretamente, el terrorismo de ETA. Ya ha desaparecido, pero no esperéis que no vuelva a aparecer un día de estos, porque no se cerró el tema del terrorismo del país no se cerró bien, se cerró en falso. Y cuando una cosa se cierra en falso, se vuelve a abrir. Pero bueno, en todo caso, las CUP seguramente van a desaparecer en el próximo Parlamento de Cataluña, no voy a verte ni media lágrima, pues son una panda de niños pijos y además con intenciones violentas. Y Esquerra, ya veremos qué pasa con Esquerra, si no se la come, cómo se va a comer a Junts Alianza Catalana o qué. Pero Esquerra también ha participado del blanqueamiento del terrorismo, ¿no? Afortunadamente en Cataluña no se ha reproducido el terrorismo, aunque sí que hemos tenido cierto caos y cierto guerra civilismo en el tema de la independencia de los progresistas, felizmente superado, con dificultades, pero superado, y esperemos que los señores de Alianza Catalana, siendo también independentistas, sean un poquito más moderados en su comportamiento, ya no digo ya en sus ideas, porque evidentemente van a seguir siendo independentistas, pero en su comportamiento, y todos se lo agradeceremos, porque aparte de preocuparse por la criminalidad de los inmigrantes magrebíes, pues tenemos que preocuparnos por mantener pues una convivencia que desde luego no tiene nada que ver con lo que ha provocado el gobierno de Sánchez y de Illa en Cataluña. Porque aquí de convivencia no tenemos. Aquí tenemos un despiporre, un caos y una criminalidad que no habíamos visto nunca en Cataluña. Cuando digo nunca, bueno, nunca, a lo mejor en la Segunda República, ¿no? Nunca es nunca. Y con eso finalizo. Y simplemente deciros que... A ver si he acabado. Yo creo que sí. Con Julia Calvet. Con la explicación de Lidia Calvet. Bueno, aquí hay otra... El tema del intento de atentado a Trump. Bueno, hay gente que ha dicho que lástima que no se lo hayan cargado. Hay gente que dice que esto fue un falso atentado. No está muy claro el último atentado de Trump si era cierto o era un montaje, pero ha habido anteriores atentados que sí que eran ciertos y posiblemente van a haber próximos atentados, intentos de atentado contra Trump. Si se está en contra de la violencia, también se está en contra de la violencia contra un líder de un país, ¿no? Ya te guste o no te guste ese líder. Y por lo tanto, no es ser muy demócrata querer cargarse a Trump, tampoco. Luego está aquí también lo que indica Raúl. Yo reconozco que hace años me parecía que Raúl exageraba, pero viendo lo que se está convirtiendo en este país, pues a lo mejor no exageraba nada. Yo creo que al revés acertaba, ¿no? Y desde aquí pues le agradezco que fuera valiente en aquel entonces y me disculpo por no haberle creído entonces. Ya de un tiempo a esta parte ya le voy creyendo más. Y aquí lo dice claramente, el socialismo es violencia y muerte. Y con eso, bueno, y pobreza, claro. Violencia, piojos y muerte. Con eso acabo. Despertar, de verdad, despertar, porque si no este país y todos los que estamos dentro nos vamos a la puta mierda.